En este video determinaremos las cargas que afectan a los elementos estructurales y aplicaremos las combinaciones que nos indica la norma. Para poder determinar las cargas que afectan a una estructura, necesitamos conocer las dimensiones de esta. Y esto lo podemos obtener a través de los planos estructurales. Un plano de planta sería necesario junto con una sección o cuantas secciones sean necesarias. De la planta y la sección mostrada podemos establecer que en nuestra estructura existen 4 vigas principales marcadas en la imagen con el color verde, los cuales van a tener, según los planos, unas dimensiones de 400 por 800 milímetros. También podemos observar que existen 3 viguetas marcadas en el plano por el color azul y que tienen unas dimensiones de 300 por 600 milímetros. También existe la losa de la estructura que en este plano, en el plano de planta, equivale a toda el área amarilla y que en el plano de sección sería esta parte, la cual tiene unas dimensiones de 210 milímetros. Todas estas dimensiones han sido dimensiones arbitrarias simplemente como ejemplo para el diseño de la estructura. Más adelante, ustedes podrán determinar cuáles son las dimensiones requeridas para la estructura que ustedes estén diseñando, debido a que harán un predimensionamiento de la misma. Vamos a empezar calculando la carga muerta de la losa. Para esto necesitamos determinar todas las cargas que están sobre la losa y que la afectan directamente. Entonces, para esto necesitamos el plano de sección transversal de nuestra losa, y en el cual, si hacemos zoom a la parte superior de esta, veremos que esta parte está compuesta por diferentes materiales, dentro de los cuales podemos destacar el peso propio de la losa, que correspondería a la numeración 1 en el diagrama. También tenemos la plantilla de contrapiso, la cual es simplemente un concreto simple que se tira sobre la placa para nivelarla. Tenemos el enchape de piso, que depende de las provisiones del arquitecto, que defina qué se le va a poner a la estructura. Tenemos también en la parte inferior el cielo raso. En la parte superior de la losa pues irá cargada lo que son los muros y también todo lo demás que se considere según el diseño y el uso que se le dará a la estructura. Por lo tanto, para calcular la carga total de la losa es necesario primero calcular la carga que produce cada uno de estos elementos. Es de resaltar que esta carga debe calcularse por metro cuadrado, por lo cual, si empezamos calculando el peso propio de la losa, para obtener unas unidades de fuerza por área, tendríamos que multiplicar el espesor de la losa por la densidad del material del que esté hecha la losa. ¿De dónde sacamos esta densidad? Pues la densidad la determinamos según una tabla que nos da la NSR, en la cual sería la tabla B32-1. En esta tabla escogemos el material del que está hecho. Por ejemplo, podría ser concreto reforzado. Entonces, si elegimos este material, tendríamos que nuestra densidad a usar sería de 2.400 kilogramos metro cúbico. Y el espesor lo obtenemos de los planos que vimos anteriormente. Para la plantilla o contrapiso, tendríamos que se aplica la misma técnica para el peso propio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a primero determinar de qué está hecha esta plantilla y después vamos a multiplicarlo por el espesor de dicha plantilla. Entonces, generalmente las plantillas están hechas de concreto simple, por lo que podemos decir que la densidad de la plantilla puede ser de 2.300 kilogramos por metro cúbico. Al multiplicarla por el espesor de la plantilla, obtendríamos unidades de kilogramos por metro cuadrado, que es lo que nos interesa. También puede ser
kilonewton por metro cuadrado o toneladas por metro cuadrado, pero siempre va a ser unidad de fuerza por área. Continuamos ahora con el enchape de piso. Este elemento está definido según los requerimientos de la obra y en la tabla B3.4.1 raya 3 están definidos diferentes tipos de enchapes que se pueden usar para el piso. Entonces, tendremos acabado de piso en concreto, pueden ser baldosas en cerámica, madera densa, pizarra o cualquier otro de los que esté definido aquí. Ya estará la carga por unidad de metro cuadrado. Eso quiere decir que el valor que tomemos aquí será directamente la carga muerta del enchape. No tendríamos que hacer más nada. Al igual que para el enchape, los cielos rasos vienen determinados en una tabla que sería la tabla B341 raya 1, en la cual están los diferentes materiales del que estaría hecho el cielo raso y solamente sería escoger uno dependiendo de los requisitos de la obra y establecer el peso que tendría por unidad de área. Para determinar las cargas que producen los muros, la cosa sí se vuelve un poquito más complicada. Y es que debemos usar la tabla B342 raya 4, que se llama cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales, muros. En esta tabla nosotros debemos establecer primero que todo de qué están hechos los materiales. Entonces, si tenemos un muro de mampostería de bloque de concreto, debemos decir si tiene relleno o no tiene relleno. Entonces, un bloque de concreto sin relleno, entonces nos tendremos que ir a esta sección en la cual debemos escoger con qué unidades vamos a trabajar. Si trabajamos en kilogramos fuerza metro cuadrado, debemos aquí decir de qué espesor es dicho muro. Entonces, un bloque de concreto sin relleno y que mida 15 centímetros de espesor va a tener una carga de 145 kilogramos metro cuadrado por metro cuadrado de superficie vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que esta carga no la estamos distribuyendo ahora mismo directamente sobre la placa, sino que será cuánto pesa un metro cuadrado de muro. ¿Ya? Entonces debemos hacer la conversión de esa carga que está en metro cuadrado vertical a metro cuadrado horizontal. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos usar esta pequeña ecuación que está aquí, donde tendríamos que encontrar el área vertical de muro, el área total vertical de muro, o sea, todos los muros, sumar todas las áreas de muro y multiplicarlo por la carga que da la tabla, según el material de que esté hecho el muro. Y después todo eso dividirlo entre el área completa de la placa. De aquí podemos determinar el área completa de la placa, pues simplemente midiéndola en AutoCAD, o si es cuadrada la placa, como la del ejemplo, sería pues el ancho por el largo. Pero el área vertical de muro sí ya requiere un poquito más de cuidado. Y es que si nosotros queremos determinar las áreas vertical de muro, tenemos que primero saber con qué muro contamos y medir la longitud de todos estos muros para luego multiplicarlo por la altura de muro, de piso a techo. Entonces, una vez que tengamos esas dimensiones, pues simplemente multiplicamos la longitud del muro por la altura de los muros y tenemos el área vertical del muro, que sería el dato que nos faltaba. Ahora que hemos calculado las cargas que producen cada uno de los elementos de la losa, la idea sería distribuir esas cargas hacia los demás elementos. ¿De qué estamos hablando? Pues si vemos nuestros planos, pues vemos que disponemos de las vigas que van a recibir las cargas de la losa. Tomemos, por ejemplo, una vigueta. Esta vigueta la podemos representar analíticamente de esta forma, donde tendríamos dos apoyos, que sería este primer apoyo correspondiente a este y este segundo apoyo correspondiente a este. Entonces, ¿qué cargas estarían afectando hacia esta vigueta? Pues tendríamos que todo lo que está
en medio entre esta vigueta y esta vigueta iría a parar a este lado, que si lo marcamos sería esta zona amarilla. Y para el otro lado tendríamos lo mismo, la mitad entre esta zona, entre esta vigueta y esta vigueta, iría a parar a la vigueta que estamos tomando de referencia. Por lo tanto, vemos que existe un área que es tributaria a esta viga, de la cual podemos decir que existe un ancho aferente para esta vigueta. Si tomamos esta otra vigueta, esta tendrá otro ancho aferente que corresponderá a la mitad de la distancia entre viguetas. Entonces, si yo tengo este ancho aferente, me producirá sobre la viga una carga. Pero ojo, en este esquema, esta carga debería corresponder a una carga lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que sería una carga de fuerza sobre metros. Pero hasta ahora hemos visto que nosotros calculamos nuestras fuerzas nuestras cargas como cargas por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos convertir nuestra carga de metro cuadrado a metro lineal. ¿Y cómo lo haríamos? Pues tendríamos que sumar todas las cargas sobre la losa. En este caso sería el peso propio, la de la plantilla, la de enchape, la de cielo raso y la de muros, y la multiplicamos por el ancho aferente. Una vez que la multipliquemos, ya sí, la carga de la muerta de la losa correspondería a las unidades necesarias para este esquema, que serían fuerza sobre metro, en este caso kilonewton metro o toneladas metros, dependiendo de cómo estemos trabajando. Ahora, vimos que la carga de la losa iba distribuida hacia una viga, por lo que si vemos nuestro plano de sección, veremos que nuestro elemento viga o vigueta, cualquiera de los dos, dependiendo de cuál que estemos trabajando, en este caso, para la vigueta, tendríamos que todas las cargas que nosotros calculamos de la losa estarían sobrepuestas aparte del elemento viga, por lo cual estaríamos, si calculamos el peso de la viga, estaríamos adicionando 2 veces esta zona que ya calculamos con la losa, por lo cual lo que tenemos que hacer es eliminar esa zona del cálculo y solamente determinar el peso de la viga como lo que falta para completar el elemento, sabiendo que ya calculamos la losa. Por lo tanto, podríamos determinar el peso de la viga como el ancho de la viga por la altura de la viga menos el espesor de la placa. Todo esto por la densidad del material del que esté hecho el elemento. Esta multiplicación que está aquí nos daría en unidades de fuerza por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos en kilonewton tendríamos kilonewton metro, o si trabajamos en toneladas sería toneladas metro. Unidad congruente con la anterior que calculamos. Y esto nos permite determinar ya ahora sí el peso total para ese elemento que estaría actuando ahí, que correspondía a la carga muerta de todo este elemento, incluyendo la losa, como la carga muerta de la losa más la carga muerta de la viga. Una vez determinada la carga muerta, procedemos ahora a calcular la carga viva. Esta carga viva será la carga que esté sobre la losa y que dependerá del uso de la estructura. Entonces, para poder determinar esta carga, nos tenemos que ir a la tabla B421-1. En esta tabla, dependiendo del uso de la estructura y de la zona donde se esté dando ese uso, obtendremos la carga por unidad de metro cuadrado de área en planta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos, por ejemplo, que el uso que se le va a dar a una estructura es de educación y que la zona que estamos analizando son los salones de lectura, tendríamos que nuestra carga correspondería a 2 kilonewton metro cuadrado o 200
kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, como esta carga, al igual que la del peso propio o la de enchapes, está en unidades de metro cuadrado de área, entonces debemos distribuirla de forma lineal hacia el elemento viga que estamos analizando. Por lo cual podemos decir que la carga viva, representada por la letra L, será a la carga que sacamos de la tabla por el ancho aferente, lo que nos daría unas unidades de kilonewton metro o toneladas metro, dependiendo con qué se esté trabajando. Para la carga de cubierta se sigue un procedimiento igual. Tenemos la tabla P421-2, en la cual, dependiendo de las condiciones que tenga la cubierta, estas determinarán cuál será la carga. Por ejemplo, si tuviéramos cubiertas inclinadas con más de 15 grados de pendiente, entonces, si tenemos esta condición, la carga uniforme que deberíamos usar sería de 0.35 kilonewton metro cuadrado. Y para convertirla hacia un elemento viga, o sea, en una carga lineal, simplemente tenemos que multiplicarla por el ancho aferente, lo que nos daría unidades de kilonewton metro o toneladas metro, dependiendo cómo estemos trabajando. Una vez determinadas todas las cargas de la estructura, es necesario mayorarlas con las combinaciones básicas que nos da la norma, en su numeral B242. Estas combinaciones lo que nos permite es tener en cuenta cualquier sobrecarga fortuita que se pueda dar en la estructura. Entonces, para nuestro ejemplo, si nosotros vemos, dependiendo de las cargas que tengamos, podemos obtener estas diferentes combinaciones partiendo de estas. Por ejemplo, en nuestro análisis teníamos carga muerta, carga viva y carga de cubierta. Por lo tanto, para la primera condición de carga, que sería 1.4 muerta más la carga de fluido, por lo tanto, para la primera combinación de carga, 1.4 muerta más carga de fluido, tendríamos que simplemente usar las cargas que tengamos en nuestras condiciones. En la carga de fluido no la tenemos, por lo tanto, la combinación nos quedaría como 1.4 por D. Y así hacemos para todas, teniendo al final estas condiciones a aplicar en nuestro ejercicio. Ahora, ¿por qué se dan todas estas condiciones? Porque debemos buscar la más desfavorable. Una vez que hayamos determinado la más desfavorable, con esa procedemos a hacer nuestro diseño. Obteniendo al final entonces, aquí solamente un ejemplo con la primera combinación de carga, que nuestra viga estará cargada por 1.4 por lo que nos haya dado la carga muerta. Esa será la carga última que se va a usar para el análisis. Pero ojo, este es un ejemplo, puede ser que la más desfavorable haya sido esta que está aquí. 1.2 muerta más 1.6 viva más 0.5 carga de cubierta.